Y ahora sí está bien, ¿verdad? Ahora sí, doctor, perfecto. Ya. Entonces, esta es la idea de la primera clase, es más o menos ubicarlos en qué es lo que es reumatología. Entonces, lo más, eh, digamos, lo más básico que hay que aprender es diferenciar artralgias de artritis. Luego vamos a hablar acerca de más o menos cómo es que personalmente abordo los pacientes. Em, Primero, hay tres especialidades, esto siempre lo digo, hay tres especialidades incomprendidas en la medicina: reumato, oftalmo y dermato. En oftalmología, no creo que haya muchos de ustedes que sepan examinar un fondo de ojo o ver lo que hay que ver en el fondo de ojo, ¿no? Son muy poquitos probablemente. Es algo casi exclusivo de los oftalmólogos y pocos de nosotros sabemos hacerlo. Personalmente tampoco lo sé todavía. En dermatología, lo mismo, ¿no? Describirle las lesiones al dermatólogo es difícil, ¿no? Porque a pesar de que las lesiones básicas, los conceptos de las lesiones básicas los tenemos casi todos, describir una lesión para que le sea útil a un dermatólogo es difícil, porque sus diagnósticos son muy observacionales, no tienes que mirar la lesión y eso te hace acordar a qué lesión es. Y lo de nosotros de reumato, no saben describir ni las características del dolor, ni si tiene o no sinovitis, si más o menos qué datos son útiles para guiar, ¿no? Eso es algo de estas tres especialidades que nadie más, o sea, ninguna otra especialidad lo entiende o lo puede traducir a los demás. Por ejemplo, oftalmo, fuera de nosotros tratar una conjuntivitis bacteriana o chalazo enterigium, no hacemos más, no sabemos más. En dermato, alergia y hongos, quizás la mayoría de cosas que podemos hacer y más cosas no podemos hacer. Reumato, darle algo para el dolor temporalmente, es lo que la mayoría suele hacer, ¿no? Sin llegar a un diagnóstico. Entonces, acá hay cosas que todos tenemos que aprender. Si es que aún no han rotado, no han hecho oftalmo y dermato, aprovechenlo para que pues les sea útil más adelante. Y como siempre, digo, si me quieren interrumpir durante la exposición por alguna pregunta o duda, normal me pueden interrumpir, no hay problema, no me van a quitar el hilo. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente cuando viene con dolor? Si es dolor, hay que definir primero si es dolor articular o no articular, o sea, extraarticular. Eh, Estas son la manera como se diferencia, pero tiene más o menos utilidad de acuerdo a la articulación donde uno esté evaluando. Por ejemplo, estas de aquí suelen ser más útiles para articulaciones medianas o grandes, no suelen ser muy útiles para articulaciones pequeñas, pero más o menos esa es la idea. Digamos, si es articular, el dolor es un dolor profundo o no localizado. Uno le pregunta al paciente, ¿dónde te duele, no? Y el paciente te dice, no sé, doctor, me duele la muñeca, pero ¿en qué parte de la muñeca? No, no sé, toda la muñeca, te dice. Cuando es no articular, o sea, extraarticular, algún tendón, algún ligamento o algo así. Entonces el paciente te dice, sí, no, doctor, me duele la muñeca, pero me duele aquí, con el índice te la señala, ¿no? Una parte muy puntual de la muñeca, por ejemplo. Entonces, si te da un dolor difuso, no localizado, probablemente sea un problema de la misma articulación de la muñeca, y si te da un dolor muy bien localizado en un punto muy exquisito, probablemente sea extraarticular, algún tendón, ligamento, algo así. ¿Qué es provocar? Sí, el dolor es provocado, empeorado con movimientos activos y pasivos, es articular, y solo pasivo es no articular. ¿Qué es movimiento activo y pasivo? El activo es el que el paciente mismo hace, ¿no? Uno le pide, señor, ¿sabes qué? Flexiona el codo, el señor mueve el codo. Y pasivos, alguien le flexiona el codo, alguien le agarra el brazo, la muñeca y le dobla el codo, ¿no? Eso es pasivo. Alguien más te lo hace, el examinador lo hace. En los rangos articulares, según mi manera de ver, la localización del dolor y los rangos es la parte más útil de todos esos tres. Los rangos articulares están disminuidos en la parte articular y los rangos están conservados en la extra, en la no articular. ¿Cómo entienden esto? Más o menos como un ejemplo de la puerta, ¿no? La puerta tiene bisagras. Las bisagras, cuando están viejas, dañadas, corroídas, esa puerta no abre por completo ni tampoco cierra, ¿no? Por completo se queda semiabierta o no llega a lo que normalmente una bisagra nueva llega.
Entonces, así se entiende, ¿no? Las articulaciones son como bisagras y cuando están gastadas, dañadas, destruidas, el rango normal que tienen, porque todas las articulaciones tienen un rango normal de movimiento, se ve disminuido. Y cuando es extraarticular, o sea, siguiendo el ejemplo fuera de la bisagra, no sé, pues que un tornillo de la bisagra esté mal puesto, que eso sería extraarticular, no interfiere con la movilidad de la puerta, ¿no? Algo así funciona. Y el crujido, estabilidad, bloqueo, deformidad, flogosis ayudan para la parte articular, pero no siempre son útiles. Por ejemplo, yo entiendo que si buscan libros de semiología un poco antiguos, van a encontrar que buscar flogosis en manos era lo que tenían que hacer antes, ¿no? Y no necesariamente ya eso es útil ahora, ¿no? Por lo menos, y para que uno encuentre así es algo muy severo, muy tardío, ¿no? Ya no sería tan útil. Sí sigue siendo útil en grandes, ¿no? La rodilla, el hombro, quizás el codo, sí, sí es útil encontrar flogosis, pero en pequeñitas no mucho. Entonces ya tenemos más o menos una idea de cómo diferenciamos el dolor articular del extraarticular. Una vez que encontramos que es articular, ¿no? O sea, dentro de la articulación hay que definir, ¿es artralgia, es artritis? ¿Qué es artritis, no? Es se traduce más o menos como la inflamación de la sinovial. Casi todas las artritis o sea, tienen que ver con la sinovia, la inflaman y por eso pasa. Y artralgia es cuando no está inflamada la sinovia. Entonces, ¿cómo vemos esto clínicamente? Acá en la foto ustedes am, pueden ver que estas intrafalángicas proximales están evidentemente hinchadas, ¿no? Esto todo el mundo lo puede ver. Pero, ¿cómo lo vemos nosotros clínicamente? Hacemos algo que es contar, es el conteo articular. El conteo articular es examinar las articulaciones. Hay una técnica para esto, ¿no? Interfalangias proximales, metacarpos, muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos, pies. Hay técnica para esto. Pero en resumen, ¿qué es lo que se hace acá? Se agarra y esta es una manito, digamos, ¿no? Esta es una falange, y esta es la articulación. Lo que se hace es sentir la línea. Esto es una articulación normal, que es cero. Palpamos y sentimos la línea articular. Se siente como una depresión, en donde correspondería la articulación, terminando digamos, el ejemplo de las falanges acá. Le decimos nosotros DTL, ¿no? El D es dolor, T tumefacción y L es el rango de movilidad. En el caso de sinovitis, la tumefacción sería cero, que es normal, uno que es moderada, uno que es leve, dos que es moderada, tres que es severo. Entonces, esta articulación que es normal, que tiene así un poquitito de líquido, que es esto anecoico que ven acá, lo anecoico es negrito, eh, es un poquito de líquido que todas las articulaciones tienen. Acá hay una sinovitis leve, el líquido está un poco más aumentado acá, ¿no? Y esto es palpable porque se siente. De lo que antes uno sentía la línea articular acá, una depresión, ya lo siente lleno más o menos como de un líquido, una gelatina, algo así es más o menos para que entienda. Se siente, entonces ya con esto ya tiene sinovitis. Si tiene sinovitis, tiene artritis. Y nuestro diagnóstico diferencial va a ir hacia los tipos de artritis, ¿no? Si es artralgia, no tiene sinovitis, nuestro diagnóstico diferencial va a ir para enfermedades que van con artralgia. Esta es moderada, ¿no? El líquido está más grande, tiene más volumen. Incluso acá se ve un poquito de hinchazón en la piel, ¿no? La piel que debe estar planita, se ve un poquito hinchada. Y acá esa es una severa, ¿no? Sinovitis severa. Acá ya hay bastante líquido, ya la sinovia está crecida y acá es evidentemente la deformidad, ¿no? El edema, ¿no? De la piel. Ya es visible, acá también es un poco visible, acá es mucho más visible. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, esto sería quizás un 2 o 3, ¿no? De repente. Em, una vez que tenemos, ¿qué otra cosa nos puede ayudar? ¿Mm? El aprender a contar, el aprender a diferenciar esto, lo normal, de lo leve, moderado, severo, toma tiempo. Toma semanas, meses, años. Es muy difícil. Hay cursos para contar, pero es muy difícil que alguien de cero aprenda a contar en un curso. Entonces, ¿cómo harían ustedes, no? Que aunque van a rotar tiempo, probablemente algunos puedan aprender más o menos cómo se siente una articulación con sinusitis leve, moderado, severo, pero no van a ser todos y también varía de examinador a examinador. Esto es algo muy subjetivo.
El ejemplo es con el tacto vaginal, ¿no? El tacto vaginal que se hace en ginecología, han visto que las obstetrices y los médicos, e incluso entre mismos médicos o entre mismos obstetrices, dan diferentes números, ¿no? De acuerdo al tacto, en el tacto que hacen en el mismo paciente. Lo mismo es con nosotros. No hay una correlación entre examinadores, esto no ha sido todavía, no se ha conseguido lograr eso, ¿no? A pesar de que hay técnica descrita, no se ha conseguido que todas las personas contemos relativamente parecido. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Entonces nos ayuda un poco con el dolor mecánico o inflamatorio. El dolor mecánico, ah, vamos primero por la parte lumbar y luego nos trasladamos a la parte articular. El dolor lumbar inflamatorio mejora con el mecánico, perdón, mejora con el reposo. ¿Cuál es el ejemplo de un dolor lumbar mecánico? El dolor lumbar mecánico es el ejemplo cuando uno levanta algo pesado, ¿no? Le pide, su papá, mamá les pide ayuda para levantar algo pesado y lo están levantando y ahí sienten un dolor intenso, 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 súbito en la zona lumbar. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? Lo primero que van a hacer es echarse y descansar, ¿no? Porque el reposo mejora. Están que les duele la espalda, ustedes piensan que van a querer levantar otra vez o salir a correr, a caminar, ¿no? Van a quedarse echaditos, ¿no? Entonces, ¿por qué no quieren hacer nada? Porque el ejercicio lo empeora. Y uno descansa, ¿no? Se echa en su cama a descansar y duerme tranquilito. Y recién cuando uno quiere pararse, se le vuelve a doler la espalda, ¿no? Entonces, no hay despertares nocturnos en el mecánico. Porque cuando uno está echado durmiendo es cuando más descansa. ¿El inflamatorio cómo es? El inflamatorio es al revés. De lo que antes mejoraba con el reposo, o sea, como les decía, ¿no? Les duele la espalda por levantar mucho y se quieren echar a descansar. Este no, ¿no? Le duele, despierta con el dolor en la mañana y digamos que se echa a descansar un rato y el dolor va empeorando, 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 empeorando. O llega de trabajar, ¿no? Que es otra cosa que se pregunta, llega a trabajar a su casa y se sienta a ver televisión o se echa a ver televisión y ahí empieza el dolor, ¿no? En el día no tenía nada porque en el día mejora con el ejercicio. Se sienten, ¿no? Van al gimnasio, ya no les duele, llegan a su casa a descansar y otra vez les empieza a doler. Y está asociado a despertares nocturnos, o sea, el dolor empeora tanto con el reposo que cuando uno reposa más que cuando está dormido, el dolor empeora mucho más. Empeora tanto que al paciente lo despierta. O sea, es el dolor lo que le termina despertando. No no digamos que fue al baño y se dio cuenta que le dolía, no, es el dolor lo que le hace abrir los ojos. Y en la parte, como decía, lumbar, para hacer lumbalgia inflamatoria, tiene que ser un paciente joven, ¿no? Menor de 40 a 45 años, y tiene que ser mayor a 3 meses, o sea, un tiempo mayor a 3 meses. En la parte mecánica, en cualquier edad, cualquier persona puede tener dolor lumbar, no, no hay problema. En la lumbalgia mecánica y la edad es variable, ¿no? Cualquier edad, cualquier persona, no hay problema. El tiempo también, a veces son días, semanas, digamos, intermitente, viene y va, desaparece. No hay un curso típico, ¿no? Acá sí es casi diario por más de 3 meses. Entonces, si es un dolor, digamos, articular de manos, muñecas, codos, y uno pregunta de esto y es inflamatorio, ya, bueno, quizás te haga pensar en que es de artritis, ¿no? Luego, esta es otra cosa que les puede ser útil a ustedes. Tiene que ser la definición de artralgias clínicamente sospechosas. ¿Cómo es esto? La idea era que uno examina, no tiene artritis, o sea, al examinar no tiene sinovitis, solo es artralgia, pero tiene alguna de estas cosas, ¿no? Tiene una duración menor a un año. ¿Por qué ponen esto? Porque cuando ustedes estén en consulta o vean a alguien en consulta, o los pacientes mismos, ¿no? Te dice el paciente, y doctor, ¿qué tengo? ¿Artritis o artrosis? Porque esa es siempre la disyuntiva entre medicina general, medicina interna, entre los pacientes, cuál enfermedad tengo. Y como esas artrosis es muy común y de las autoinmunes, bueno, la artritis también digamos, el diferencial de esto. Entonces el paciente te pregunta, ¿y doctor, qué tengo? ¿Artritis o artrosis? Estos criterios son para intentar más o menos diferenciar una de otra en personas que no saben contar. Ayuda. Dice síntomas menores de un año. ¿Por qué? Porque si tuviese síntomas de larga data, mucho tiempo, probablemente no sea una enfermedad seria, ¿no? Probablemente sea artrosis nomás o osteoartritis, que es el nombre correcto. Si tiene síntomas de poco tiempo y ya está en la consulta, no, probablemente sea algo serio, no es algo que
Le ocasiona tanta molestia que en poco tiempo ha tenido que ir a la consulta. Síntomas localizados en metacarpofalángicas, en articulaciones metacarpofalángicas. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos, las enfermedades tienen ciertos patrones que son típicos de la enfermedad. Por ejemplo, en osteoartritis, que es artrosis, otra vez les digo, en osteoartritis el patrón típico de dolores es interfalángicas proximales y distales, ¿no? En los deditos, digamos. Y el patrón típico de artritis reumatoide es de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, o sea, los nudillos y las interfalángicas proximales. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Aquí les quitaron las interfalángicas para evitar la equivocación. Y si es que el paciente tiene dolor en metacarpofalángicas, ya te habla de que de repente llegó una enfermedad. La rigidez matutina de más de una hora. Todos los problemas articulares, toditos, ¿no? Tenosynovitis, osteoartritis, artritis reumatoide, todos, incluso algunos neurológicos también, tienen algo que se llama rigidez matutina, que después de un reposo prolongado se sienten rígidos, duros, y toma un tiempo, digamos que en calentar para que uno se sienta normal otra vez. Ese tiempo es el que le dice más de una hora. Pocas enfermedades, si no es que ninguna, dan una rigidez matutina de más de una hora que no sea artritis reumatoide. Porque todas las demás dan rigidez de 5 minutos, 10 minutos. Osteoartritis da rigidez de media hora y así, ¿no? Entonces, si tiene más de una hora, probablemente estés con un paciente con artritis reumatoide. Síntomas más severos presentados en la mañana, como les dije, la parte de mecánico inflamatorio, ¿no? El inflamatorio empeora con el reposo y en la mañana cuando estás despertando es cuando has reposado más tiempo, ¿no? Un familiar con artritis reumatoide también, ¿no? Ayuda un poco. El examen físico, acá hay dos cosas. Uno es dificultad para hacer el puño. Este es el puño, ¿no? Como ven acá, como cuando uno va a dar un golpe, cierra todo el puño por completo. ¿Y qué pasa con los pacientes con artritis? La sinovitis es tan grande en las articulaciones que no le permite completar el rango, como tenemos que articular. Y como no le permite completar el rango de las metacarpos y de las interferencias proximales y distales, ya no cierra el puño por completo, entonces no tiene un puño incompleto. Si es el puño incompleto, entonces quizás sea de algún tipo de artritis. Y lo otro es el squeeze. El squeeze es el hacer la presión en las metacarpos acá. Y si es que le duele, ya debe estar pensando como en artritis reumatoide, ¿no? Esas son maniobras que, bueno, tienen utilidad poca, pero cuando uno no sabe contar ayuda bastante. Ya, entonces, una vez que ya tenemos a nuestro paciente ya definido como artritis, entonces hay que preguntarle cuánto tiempo tiene el artritis. De esto hay varias maneras de clasificarlo. Se puede clasificar como aguda, como crónica, como subaguda, de acuerdo al tiempo, y ahí puede ser monoartritis, oligoartritis, poliartritis. Yo le he intentado simplificar las cosas para no marearlos, porque mi intención es que ustedes, cuando terminen la- el semestre, bueno, obviamente no van a ser reumatólogos, pero tienen que estar muy ubicados en qué se piensa, cómo se piensa, cuál es el diferencial que se suele pensar. Entonces, en el tema de artritis, esto ayuda. Digamos, ¿no? Tengo una monoartritis, o sea, una sola articulación, aguda menos de 6 semanas, crónica más de 6 semanas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de una monoartritis aguda? Siempre séptica. La principal sospecha en una monoartritis aguda es séptica. Tú estás forzado a hacer la artrocentesis cuando tienes una monoartritis aguda porque siempre puede ser una séptica. Entonces le haces la artrocentesis y una vez que descartas que es séptica, recién te pones a pensar en esta cepa, ¿no? Las cristales como gota o condrocalcinosis, que es el depósito de cristales, eh, no es tan común, es más común que sea oligo, pero también puede ser mono. Eh, Más común que sea de articulaciones medianas, también puede ser una grande. Pero, o sea, siempre primero es una séptica, ¿no? Salvo la podagra que es una sola, una metatarsofalágica, que ahí sí se piensa de frente en gota primero, ¿no? No una séptica, ¿no? Se piensa en monoartritis aguda de las grandes, rodillas, hombros, así, séptica va primero. Y una reactiva también. Por eso la reactiva tiene que haber el antecedente, pues, de la infección,
o si tienen uveitis, si tienen ojo rojo, o la diarrea, un paciente muy joven, ¿no? Muy joven con una reactiva, también tiene la sospecha. Si es crónica, una monoartritis crónica es séptica también, pero por tuberculosis principalmente. Y lo otro que sí tienen que tener en la mente es que las monoartritis crónicas también se piensa en neoplasia. Las monoartritis crónicas, digamos una rodilla, ¿no? Que esté con artritis muchas semanas o meses, uno siempre va a terminar en la biopsia de la sinovia para, una vez que ha buscado otros genes, para buscar TBC y neoplasia. Esas son las cosas más frecuentes que se tienen que buscar acá. Am, la oligoartritis es de 2 a 4 articulaciones, o sea, las 2 a 4 articulaciones tienen sinovitis. Si es aguda, acá se va a pensar en cristales de Fred, o si no, artritis reactiva. Si es crónica, una oligoartritis crónica, se va a pensar más en EDTCs. ¿EDTCs qué son? Son enfermedades difusas de tejido conectivo. Eh, Van a ser en sus clases lupus, artritis reumatoide, Sjögren, miopatías inflamatorias, así. Todas esas son enfermedades difusas de tejido conectivo. ¿Cuáles son? Lupus, Sjögren, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, enfermedad mixta de tejido conectivo y enfermedad indiferenciada de tejido conectivo. Esas son las ACDTs. Y la que va con la parte predominante de la articulación es artritis reumatoide, ¿no? Por eso se piensa acá. Y la otra es una espondiloartritis, ¿no? O sea, no es exacto lo que les voy a decir, pero son, digamos, arquetipos de un paciente con una oligoartritis mujer, más va a ser para R, y una oligoartritis hombre va a ser en miembros inferiores, va a ser mucho más típica de espondiloartritis, ¿no? Que es más frecuente en hombres que mujeres, aunque también es lo mismo, ¿no? Es posible que también de mujeres los espóndilos, y es más frecuente en mujeres que en hombres las EDTCs. Así más o menos funciona. Y en la poliartritis aguda, cada de cabeza, ¿no? Siempre van a pensar en la artritis reumatoide o la otra EDTC, cristales, la séptica, pero no la séptica bacteriana por tuberculosis, sino la séptica viral. Digamos, hay pacientes con VIH, hepatitis C, que tienen como síntomas de seroconversión o síntomas de infección aguda que tengan artritis. La posinfecciosa, ¿qué es posinfecciosa? De que uno tiene alguna infección de lo que sea, ¿no? De gripe, una neumonía o algo así, y después de la infección aparece artritis que se autolimita solo en pocos días o semanas. O sea, no requiere tratamiento, simplemente es una reacción, algo así como la reactiva, algo parecido a la reactiva. Y las espondiloartritis también van acá. Y crónica, con mucha más razón, va una poliartritis crónica simétrica. Simétrica es de artritis reumatoide, ¿no? Las espondiloartritis, vasculitis. No son tan frecuentes las vasculitis, pero las pongo como para que tengan una idea, ¿no? Que también vienen con artritis, no solo es pulmón, riñón, piel, también causa artritis las vasculitis. Y lo otro que siempre hay que tener en cabeza es la paraneoplásica, ¿no? Si no tiene un paciente adulto mayor, que tiene sinovitis clínica, quizás es asimétrica, y pide los anticuerpos y todos salen negativos, quizás estás frente a una paraneoplásica. Acá te das cuenta porque tratan el cáncer, digamos, le hacen la cirugía del tumor que tengan y ya no tiene artritis. Así funciona esto. Y lo otro es la artralgia, ¿no? Donde tienes pacientes que tú cuentas, examinas, no tienes sinovitis, entonces es artralgia. Esto lo podríamos dividir en dos, ¿no? La mecánica y la degenerativa. La mecánica es por sobrecarga. Uno se pone a correr, ¿no? Corren, nunca han corrido y se van a correr 10 kilómetros. Obviamente les va a doler las rodillas y los tobillos. Y trauma también, ¿no? Estaban jugando fútbol o vóley o algo así, se caen, se golpean, obviamente les va a doler. Degenerativa la osteoartritis, ¿no? Es también como. Todas estas cosas que vamos a hablar ahora es más o menos cómo abordar a los pacientes o cómo me parece a mí que deberían abordarse. Yo intento siempre simplificarles las cosas, entonces, acá ven algunos temas de dolor de mano, pero no son todos. Hay muchos más, lo mismo es en muñecas, codos, caderas, rodillas. Hay muchas otras cosas más que duelen, pero tampoco no es la idea marearlos, ¿no? La idea es que se vayan más o menos ubicados. Incluso, habiendo resumido bastante, son hartos. Entonces, ¿qué cosas viene el paciente, ¿no? Estamos en la parte extraarticular. Viene el paciente, uno le examina, no tiene sinovitis, y el dolor es extraarticular, o sea, no es ni artralgia ni artritis, pero le duele la mano, por ejemplo.
Entonces, examinamos y lo primero, la tendinosinusitis flexora, que es lo de acá arriba, la polea, los tendones son palpables. Cuando se inflama la vaina, cuando aumenta el líquido, el tendón se hace palpable. Entonces uno examina la palma de la mano y siente una correa, una pita, una cuerda acá, en esta zona, entonces ya el tendón es el que está doliéndole la manita. Y es acá, ¿no? En la palma de la mano. La extensora lo mismo. Uno examina y provoca el dolor en ese momento, también se siente, son palpables los tendones, los extensores. El túnel del carpo, ¿no? Que es este de acá, que es el dolor, ¿no? En los tres primeros dedos, pues la mitad de este cuarto dedo. Y hay maniobras para esto, ¿no? La maniobra Spinel, que es lo que está golpeando acá el mediano, y funnel o funnel invertido. Hay muchas más maniobras para túnel del carpo, muchas más. Sería bueno que ustedes las lean, porque así como seguro cuando han hecho neurología les han intentado hacer aprender los Babinski y sus sucedáneos, y ustedes seguro han pensado, bueno, con el Babinski es suficiente, nunca voy a necesitarlo. Va a llegar un momento en que no vas a poder hacer un Babinski, vas a necesitar haber aprendido los sucedáneos del Babinski. Lo mismo es acá, de repente va a haber un momento en que no vas a poder hacer un Tiner por alguna razón o un fan y necesitas aprender el resto de maniobras de este lado. Gullón lo mismo, ¿no? Es la compresión del cubital en el canal de Gullón, que es aquí. El diagnóstico también es hay varias maniobras, también se usa Tiner aquí. Y el dolor, ¿no? Es el quinto dedo y la mitad cubital del cuarto. En muñeca. Muñeca, la que es más frecuente es el Kerbai, la tenosynovitis del extensor corto aductor largo que es aquí. Duele, ¿no? Por la tabaquera anatómica por ahí. La maniobra es Flickenstein, que es lo que están viendo acá, que es el primer dedo que está envuelto en los demás y luego se hace la, la aducción de la muñeca y provocas dolor en esta zona, ¿no? Es típico, por ejemplo, de madres primerizas que recién están cargando a su bebé. Es muy común que tengan herbaíno, personas que trabajan con su dedo. También es bien frecuente con el pulgar. Se usa mucho el pulgar en el trabajo. Codo. Entonces, las dos más fáciles en codo son epicondilitis lateral y medial, ¿no? Que son estas dos de aquí, el codo tenista, codo golfista, ¿no? Codo tenista sería la lateral y lateral que es esta y la de golfista sería el medial. ¿Qué es lo que pasa acá? Son microdesgarros en los tendones que se insertan en los epicóndilos. ¿Qué movimientos los provocan? Estos movimientos son los de pronación, supinación y flexión y extensión de muñeca. Todos los músculos que se insertan en los epicóndilos hacen esos dos movimientos, ¿no? Pronosupinación y flexión y extensión. Entonces, todos los trabajos que tengan que ver con movimientos repetitivos de esos movimientos van a ocasionar epicondilitis en los pacientes. Hay varias maniobras, ¿no? Se van a dar cuenta de las maniobras que se usan para tendones, como el caso del Kervain, es hacer el movimiento opuesto al que están haciendo, al que el tendón está, al cual es su función, digamos, para estirarlo y provocar el dolor. Lo mismo es acá. En los epicondilitis, tú provocas el dolor contra la flexión, contra resistencia de la muñeca o contra la extensión, contra resistencia de la muñeca, dependiendo si es lateral o dependiendo si es medial, ¿no? Uno le hace, digamos, flexiona la muñeca y le pone un poco de fuerza y provocas el dolor en el epicóndilo. Así más o menos funciona, pero hay muchas otras maniobras que, como les dije, siempre conviene aprenderse más. Mientras más maniobras sepan, mejores diagnósticos van a hacer. La bursitis olecraniana, que es típica de gota, que es acá, en la bursa toda hinchada, llena de líquido. Y la tendinitis del tríceps, que es acá, el dolor es aquí, justo por encima del olecrano. Eso es típico de personas que hacen ejercicio. Por supuesto, la imagen acá, ¿no? Las personas que hacen ejercicio con mala técnica al inicio les duele pues, el tríceps, hacen su tendinitis del tríceps. El hombro. Am, en el hombro, eh, la causa más frecuente de lejos, más del 95% de las veces, es el manguito rotado. Extracto supraescapular, espinoso, supraespinoso y redondo menor. Entonces, casi siempre, así solo por estadísticas, sin examinar al paciente, solo sabiendo que le duele el hombro,
pidiendo una ecografía o una resonancia, más fácil una ecografía, más barato también, van a atinarle al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se examina ya, va a poner la ecografía para el diagnóstico, pero ¿qué otra utilidad tiene? En semiología hay maniobras para cada tendón, para cada uno de estos tendones, para yo saber cuál es el que está lesionado. Pero eso clínicamente no es muy útil porque eh, no va a cambiar mi tratamiento. Digamos que lo quiere infiltrar, la infiltración del hombro va a llegar a la mayoría de los tendones. Digamos que quiere hacer terapia física, ya que de estos músculos hacen movimientos parecidos, la terapia va a terminar sirviendo para todos. ¿Qué es lo que es más útil de acá? Es buscar el desgarro, porque el desgarro sí cambia mi tratamiento. Entonces, ¿cómo se ve en ecografía? Este es el tendón, es el supraespinoso. Los demás se ven parecidos, solo cambias, ¿no? Un poco el ángulo, pero me sirve de ejemplo. Entonces, este de acá es el tendón, este que es como semiluna, y se puede romper. Acá, por ejemplo, bueno, no está bien la imagen, pero si veríamos algo anecogénico aquí, sería un desgarro parcial, ¿no? Está roto algunas de sus fibras. Un desgarro total, se han roto todas sus fibras, pero no en toda su extensión el tendón. Y un completo se ha roto todo el tendón en toda su extensión, como cuando uno rompe un papel, ¿no? Se rompió todo. Eh, Algunos lo intentan poner en espesor parcial total, o sea, en el ancho del tendón, en el grosor del tendón, parcial o total, y cuando ya abarca todo el tendón en toda su extensión, un total ya es completo. Pero la idea de la ecografía siempre es buscar el desgarro, ¿no? Que es, ¿no?, la parte más importante. También hay otras cosas, ¿no? Descalcificaciones, si es crónica, si, tiene muchas utilidades la ecografía. ¿Cómo se examina? Porque esta parte es muy común, es muy frecuente, digamos, de la consulta que ustedes tengan cuando termina, siempre va a venir un hombro, siempre hay un hombro que examinar. El hombro también puede tener artritis, también puede ser susceptible a sentirse la sinovitis, solo que no es tan fácil, es un poco más difícil que codo, muñeca, porque esas articulaciones, manitos, esas articulaciones son más superficiales, ¿no? Hombro está, salvo la parte anterior del hombro donde está el tendón bicipital, todo el hombro está cubierto por músculo, solo en la parte anterior es palpable. Eh, pero como es difícil, no me voy a enfocar mucho en eso, me voy a enfocar en el manguito rotador, que es extraarticular. Entonces, ¿cómo examinas el hombro? Al inicio hablamos de rangos articulares, ¿no? Hablamos de cómo diferenciar. Entonces, aquí es más útil el rango. Entonces, para saber el rango articular, tengo que saber más o menos qué movimientos tiene el hombro. Entonces, el hombro, si la rotación interna y externa, hasta una persona, digamos, como pidiendo limosna, y el brazo lo gira hacia afuera, la mano la gira hacia afuera, es externa, ¿no? La gira hacia el pecho, es interna, la flexión es para acá, la extensión para atrás. La aducción es acercarlo a la línea media, ¿no? Lo pegas hacia el muslo y la aducción lo alejas, ¿no? De la línea media, lo pones así el brazo. La aducción es hasta los 90 grados, 90 grados. Estos más o menos tienen que tener un 160, por ahí 160 grados más o menos de rotación. Y hay un movimiento más, que no está aquí, que está acá, que es la elevación del hombro. ¿Cómo es la elevación? Es como cuando pasan la lista y levantan la mano a decir presente, a levantar toda la mano hasta arriba, eso es elevación. Y la elevación no es un movimiento, como ven acá, únicamente de hombro, está involucrada la escápula. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar la escápula en el examen físico? Hacemos lo que está haciendo este señor de aquí, este es digamos, el examinador. El examinador está poniendo la mano sobre la escápula, la está fijando para que la escápula no se eleve. Y al fijar la escápula, el hombro ya no eleva, entonces solo va a abducir. Entonces nos quita esa confusión, ¿no? Del escape, al fijarla con la mano acá. Y lo que está haciendo ahorita es abduciendo y ya pues así llega a los 90 grados, se abduce bien, ¿no? Y ahora cadera. Pero antes de hablar de cadera, pueden enviar mensajes, ¿no? Por favor, si me contesta alguien, pueden enviar mensajes.
Hola. Sí, doctor. Ya, entonces, si todos pueden enviar mensajes, ¿cuántos estamos conectados ahorita? ¿Cuántos 23, estamos doctor. conectados? ¿Cuántos? 23. Ya, entonces, espero más de 20 mensajes, ¿ya? Eh, ¿Dónde está la cadera? Entonces, ahí tienen una pregunta. Ahí tienen un examen, digamos, y manden mensajitos. ¿Dónde crees que están? ¿En el sitio uno, en el sitio 2, 3 o 4? Así, rapidito nomás, por favor, si no se pasa el tiempo. ¿Ya? Todavía. No miro los mensajes. Si no, voy a llamar así por lista o voy a llamar a quien me conteste. Creo que no se pueden enviar, ¿no? Así se envió, doctor. Está en el chat. No, no puedo entrar. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el chat? A ver si me puedes guiar. ¿Dónde están los mensajitos? Ah, creo, doctor, que no le aparece esa opción, creo. A ver. Ya, entonces, un favorcito. Dime qué número, más o menos hazme un promedio de qué números han salido qué. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál es menos frecuente? Ah, el más ¿Cuál? frecuente es el número uno con no sé, un 90%. Luego está 2 con dos personas y 4, solo uno. Ya, entonces la mayoría sí está ubicada. Eh, ¿Por qué pongo esto? Porque es muy frecuente que los pacientes se confundan. Los pacientes van a decir que su cadera es acá atrás, en la zona lumbar. Van a decir mi cadera aquí, ¿no? Se agarran la columna o arribita de los glúteos y dicen que es su cadera. O se agarran los glúteos y dicen que es su cadera. O se agarran la parte lateral del muslo, más o menos donde está el trocánter mayor, y piensan que es su cadera. Cuando no, la zona de dolor de cadera es en la ingle, ¿ya? Es el sitio típico de dolor de dolor de cadera. Entonces hay que sacarnos la cabeza y guiar a los pacientes para que no se confundan en dónde duele la cadera, ¿no? Si yo les digo a todos ahorita, agárrense el apéndice, yo estoy seguro que todos van a agarrarse el punto de McBurney, ¿no? Que es el sitio típico del apéndice. Entonces, si alguien les pregunta dónde duele la cadera, es la ingle, ¿ya? Entonces es la ingle, ¿no? Donde tiene que doler. Y esto es más o menos
un escaneo de un libro ya antiguo, para que vean que no me estoy inventando nada. Acá describe, ¿no? La ingle como la zona de dolor y el punto articular anterior, el triángulo de Scarpa, que es donde duelen las articulaciones de la cadera. Entonces es en la ingle, ¿ya? Para que no se confundan con la otra vez. Y en la cadera, eso sí como extra les pongo, todas, la cadera si no es palpable. El hombro con mucha dificultad se puede palpar si tiene sinovitis o no, pero la cadera no. La cadera no es palpable. Yo no sé si tiene sinovitis o no. Entonces, lo máximo que se puede hacer con la cadera es verificar que el dolor sea en la misma cadera y también si la afección de la cadera es leve, moderada o severa. Entonces, para esto hay un montón de maniobras en cadera, pero hay maniobras que evalúan la flexión de cadera, la extensión de cadera, la abducción de cadera y la rotación. En esta de acá que está evaluando es evaluar la rotación de la cadera. ¿Por qué la rotación es la más útil? Pues es la que menos confunde, porque digamos, la flexión y extensión puede ser alterada por problemas de rodilla. La aducción, por problemas de columna. Entonces, no necesariamente, o sea, no es tan limpio el examen. En la rotación sí. Muy pocas cosas pueden falsearme una provocación de dolor a la rotación de la cadera o el rango en la rotación de la cadera. Entonces, más o menos así se rota. Se pone la rodilla en 90 grados, lo que está con la pierna, y se hace igual que la rotación del hombro, se la rota para un lado, para adentro, para la interna y la fuera la externa, ¿no? Y ahí se evalúa el rango. El rango también uno tiene que aprenderse de memoria cuánto de rango tiene la rotación, que es lo más útil. Y la bursitis trocantérica, que es lo que la gente suele confundir con cadera, lo que suelen agarrar la cadera, es dolor en la zona lateral del muslo, ¿no? Este es el tendón del glúteo medio y este es el trocánter mayor y entre el tendón y el trocánter está la bursa, que es lo que suele doler ahí, ¿no? Am, Rodilla. En rodillas hay muchas cosas que duelen en la rodilla. ¿Cómo yo lo suelo abordar? Si el paciente te dice te duele la rodilla, no solo vas a pedirle la radiografía, ¿no? Asumiendo que es intraarticular y nada más, hay un montón de estructuras en la rodilla que pueden doler. Entonces, ¿qué más suelo hacer yo? Yo suelo preguntarles, ¿no? ¿Dónde duele la rodilla? ¿Duele adelante? ¿Duele en los costados, interno o externo? ¿O duele atrás? ¿No? Entonces, si me duele adelante, yo voy a pensar en un patelofemoral, que es un problema de la rótula, una tendinitis rotuliana, el tendón rotuliano acá. Si me dicen la parte lateral interna o externa, voy a pensar en meniscopatía, los cruzados anteriores o posteriores, perdón, los ligamentos colaterales o laterales internos y externos, porque los cruzados anteriores y posteriores son anterior y posterior, ¿no? El dolor. Si me dice lateral, es tendinitis de pata de ganso, que es la parte interna de la rodilla, o el síndrome de Van tibial, que es la parte externa de la rodilla. Si me dice posterior, voy a pensar en una tendinitis isquiotibiales, un quiste de Becker, y hay muchas más estructuras en la rodilla que pueden doler. Entonces, ahí sí conviene, como les decía, buscarse maniobras. Yo que les sugiero a ustedes de que lo mínimo, mínimo, mínimo que pueden aprender, que pueden buscarse es decidir una maniobra para cada estructura, porque son tantas que a veces la memoria nos es un poco difícil. Entonces, al menos una maniobra para cada estructura. Hay maniobras muy difíciles, muy fáciles, con mucha sensibilidad, con mucha especificidad, pero al menos escojan una sola maniobra, ¿no? Para examinar la rodilla. Seguro todos conocen bostezo y cajón, que son las más, digamos, conocidas. El bostezo para los colaterales interno y externo y el cajón para los cruzados anterior y posterior, pero hay muchas otras más estructuras que duelen, ¿no? Y nadie creo que nunca les ha tocado. Entonces ahí sí tendrían que tener ustedes el trabajo de buscar cada maniobra para cada esto, porque esta clase no es pues no es de semiología, se supone que ya han rotado eso, ¿no? En tobillo. Si rodilla les dije que son un montón, en tobillo son muchas más. Cada articulación pequeña, cada ligamento, cada tendón tiene una zona de dolor, un cuadro, entonces es mucho más complicado que rodilla, hay muchas más estructuras que duelen. Entonces yo les he intentado resumir en las que yo considero son las más frecuentes. Vamos por el tendón de Aquiles en primer lugar, que es este de aquí. El tendón de Aquiles es palpable.
obviamente el paciente se va a quejar en la parte posterior del tobillo, ¿no? Es palpable, un tendón de Aquiles sanito es delgadito y uno inflamado está engrosado. El tendón es tan grande y tan accesible que es muy fácil diferenciar el tendón de Aquiles engrosado una vez que entiendes la diferencia. La tendinosideritis del tibial anterior y posterior, acá, ¿no? El tibial anterior, el tibial posterior, o sea, por el maleolo, ¿no? Anterior al maleolo es el tibial anterior, posterior al maleolo el tibial posterior. Y la zona de dolor es esta, ¿no? Anterior al maleolo, perdón, posterior al maleolo, anterior al maleolo. El túnel del tarso es este de aquí. Es algo muy típico que pasa después de esguinces de tobillo. Están caminando, se tuercen el tobillo, están con su yeso, reposo un par de semanas y después dejan el yeso y persiste el dolor en toda esta zona lateral, lateral externa del tobillo, anterolateral externo. Entonces hay un sitio que se llama seno del tarso, que es muy típico que después de esguinces persiste el dolor. No hay una prueba acá, simplemente o sea, no hay una prueba diagnóstica. ¿Sí? Cuando tienes la sospecha hay maniobras para esto y tú lo infiltras, ¿no? Lo infiltras del seno del tarso y si el dolor desaparecerá eso. Es prueba terapéutica. El túnel del tarso es este de acá, ¿no? Es el equivalente del túnel del carpo. Solo que es con el tibial posterior, el nervio tibial posterior, y causa el hormiguero de mecimiento en la planta y zona lateral, lateral interna del tobillo. Y este es el de los peroneos, laterales. Causa dolor en la zona lateral externa del tobillo, acá. Y el dolor típico, así muy, 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 muy típico, es en la cabeza del quinto metatarsiano, que es acá. Una presión ahí y prácticamente es diagnóstico de tendinitis de peroneos. El pie, el espolón calcáneo, el espolón y fascitis plantar son, digamos, momentos diferentes de la misma enfermedad, ¿no? Uno suele empezar con fascitis plantar y si no hace nada termina apareciendo un espolón, que es como ven acá, que aparece el espolón. Y las maniobras es simplemente provocar el dolor acá en la palpación para la fascitis plantar y lo mismo para el espolón. El urinoma de Morton es un crecimiento usualmente entre el tercer y cuarto metatarsiano del plexo interdigital por la fricción. Entonces, digamos que zapatos muy apretados, como les gusta usar a las mujercitas, aparte del juanete, también suelen causar neurinoma de Morton, ¿no? Y el síntoma es el hormigueo, ardor, quemazón, parestesias de los dedos donde tienes el neurinoma, ¿no? Usualmente el tercer y cuarto suelen ser los afectados. Y el diagnóstico es a veces un poco difícil con imagen, la ecografía, la resonancia a veces ayuda, y acá se infiltra conservatoramente, se hace terapia quizás un poquito, o si no, cirugía. O la ablación también con radiofrecuencia, también puede ser. Acá sería la terapia, el tratamiento sería la infiltración o la terapia física. La infiltración en casi todos los casos de tendones es parte del tratamiento, la terapia física también es parte del tratamiento en casi todo lo extraarticular, solo que la infiltración es un alivio temporal, ¿no? Yo le infiltro, digamos, el talón en una fascitis plantar, le calmo el dolor por algunos meses, pero como no ha cambiado el sobrepeso, no ha cambiado la técnica para caminar, no ha cambiado los zapatos, otra vez va a aparecer, ¿no? Como una fascitis plantar ese paciente y uno no puede estar infiltrándole a cada rato. Por eso es que más fácil es, bueno, más seguro para el paciente es terapia física. Ahí le enseñan los ejercicios para evitar que vuelvan a tener el mismo problema, ¿no? Usando la infiltración como un rescate. Esto que es más o menos cierto para casi todos los problemas extraarticulares. Para los intra es diferente, ¿no? Pero las infiltraciones y terapia que son un tratamiento usual de todo el extraarticular. Luego, esto es digamos, una yapa, un tipo o algo así, porque se van a dar cuenta que el diagnóstico de nosotros está, o en toda medicina generalmente, el diagnóstico está prácticamente hecho desde la anamnesis. Más 50% de los diagnósticos están en la anamnesis, 25% en el examen físico y otro 25% en el laboratorio. Hasta quizás más examen físico, diría yo. Entonces, ¿qué pasa? Suelen equivocarse a dónde mandar. Seguro los que han rotado conmigo ya han visto, ¿no? De que algunos colegas de medicina interna general terminan enviándome cosas a mí cuando debieron mandarlo al neurólogo y viceversa también al neurólogo cuando debieron mandarlo a mí. Entonces, esto es como que un tip para ustedes en la parte de columna, ¿no? Lo vivimos en cervical, dorsal y lumbar.
Si es cervical y está localizado exclusivamente en la cervical posterior, está azulito, o sea, solo para el reumatólogo nomás, no para el neurólogo. Acá se está disyuntiva, es al neurólogo o reumatólogo. Si es dolor cervical asociado a síntomas referidos a cabeza, o sea, digamos que le duele el cuello y la parte occipital de la cabeza, ¿eso qué debe ser? Debe ser una cefalea tensional, debe ser entonces para el neurólogo. Si es dolor cervical asociado a dolor en las extremidades superiores de origen radicular o referido, ¿qué es esto? Esa es una radiculopatía del plexo cervical, el plexo braquial, perdón, el plexo braquial. Entonces, ¿a quién tienen que mandarlo? Al neurólogo. Si es dorsal localizado exclusivamente en la región dorsal, al reumato, ¿no? Es lo más probable que tenga escoliosis. Si es dorsal y torácico, o sea, hay dolor dorsal que se irradia en la parte anterior del tórax, ¿qué debe ser? Debe ser una neuropatía intercostal, entonces al neurólogo. Si es lumbar, localizado en la región lumbar o a lo más en las nalgas, es para Raynaud. Debe tener o sacrileitis, o debe tener escoliosis, o debe tener algo así, algo mecánico o algo inflamatorio, ¿no? No sé todavía, pero ¿de qué es para Raynaud o para Raynaud? Si es lumbar asociado a dolor en las extremidades inferiores, o sea, tiene irradiación en las extremidades inferiores para neurología, ¿no? Es una radiculopatía eh, lumbosacra, probablemente. Entonces, esto es como un resumen de qué mandar a quién. Y lo otro que también suele haber error, eso sí creo que es en las postas, centros de salud, que suele haber, digamos, es mucho más frecuente tener un traumatólogo a la mano en las postas, centros de hospitales que un reino. Entonces, a veces por, por costumbre hacemos algunas cosas, pero ¿cómo sabemos diferenciar qué es un reumatólogo, qué es un traumatólogo? Entonces, los dos vemos tendones, articulaciones, ligamentos. Es la parte que tenemos en común, solo que nuestro abordaje es diferente. El traumatólogo lo que va a hacer es buscar tratamientos quirúrgicos para esto. Entonces, ¿cómo sabes? Se ha desgarrado un músculo y es muy grande y lo tienen que operar, traumatología. Se ha desgarrado un músculo, lo abre el traumatólogo, dice, "Ah, no es para operar, lo manda a la medicina física. En reumatología yo no voy a ver desgarros musculares, por ejemplo, ¿no? Ha tenido un esguince, obviamente se cayó, se torció, se golpeó, es con traumatología, pero el traumatismo reciente, ¿no? Se cayó ayer, antes de ayer, hace una semana, algo así. Desde cae hace 3 años, 5 años, eso no tiene que ver con el problema de ahora. Entonces, el traumatólogo, ¿qué hace? Ve los problemas articulares, tendones, golpes, tendones, ligamentos, así, pero post-golpe, post algo traumático, un accidente, caída, golpe, y el tratamiento de cirugías de enfermedades musculoesqueléticas. O sea, digamos que el paciente tiene osteoartritis, tiene artrosis. Es leve, ¿no? El traumatólogo no va a intervenir ahí, porque la leve o moderada se calma el dolor nomás. Es severa, ya se gastó todo el cartílago. Está para prótesis, ahí el traumatólogo interviene en lo de la prótesis, ¿no? En hacer la cirugía, los cuidados operatorios. Entonces, y lo extra que tenemos los de reumatos es la parte autoinmune, ¿no? Pero entonces ya más o menos se entiende a qué mandar a quién. Porque a veces el paciente, pues, en el sistema de salud tan lento que tenemos, mandarlos a una especialidad incorrecta son meses de sufrimiento para el paciente. Entonces, hay que procurar siempre mandar a donde corresponda. Listo, muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Em, decía al principio de que las inflamatorias, el dolor en las articulaciones es en las mañanas como es al revés que ¿cómo se dice? Las otras, ¿no? Que al movimiento empeoraba. En cambio, el inflamatorio al reposo. Doctor, ¿hay una explicación que explica esto? O sea, patológicamente, ¿por qué al reposo empeora? Ah, no me la sé por lo menos. O sea, del mecánico que mejora con el reposo sí tiene sentido, ¿no? Porque la estructura que está lesionada
al no moverse no duele, pero lo inflamatorio no recuerdo ahorita una razón de por qué empeora con el reposo. Y en Ah, otra y clase que me toca, te prometo responder. ya, doctor. Y doctor, la última consulta. Usted hablaba de infiltraciones. ¿A qué se refería con eso, doctor? Ah, ya. Infiltración es el procedimiento de con una agujita colocar un medicamento en alguna articulación. Puede ser diferentes medicamentos, pero este, el sitio más común para infiltrar es rodilla, lo más fácil, digamos, para infiltrar es rodilla. ¿A qué se refiere? Digamos que venga y esté con la rodilla hinchada, ¿no? Esté con osteoartritis y ve una rodilla bien hinchada que le está doliendo al paciente. Entonces yo voy a agarrar un corticoide, probablemente que para desinflamarle la rodilla, con una aguja voy a entrar desde aquí, meto la aguja acá en la articulación, coloco el medicamento y saco. Eso es infiltración. En realidad es bien fácil infiltrar. Eh, Se puede infiltrar diferentes medicamentos. Por ejemplo, se puede hacer pruebas diagnósticas. Les dije hace un ratito del túnel del tarso, ¿no? Justo donde te está poniendo el dedito, ahí con una jeringa llena de lidocaína se puede clavar, metes la aguja hasta el seno del tarso, colocas la lidocaína y si le alivias el dolor, esa es la prueba terapéutica para el diagnóstico. En sacroiliacas también, estás en la duda, si no, si es una hernia o es un dolor de sacroiliaco en alguien mayor, entonces le infiltras la sacroiliaca con lidocaína y ya. Eso se refiere de que con una aguja colocas un medicamento. En rodilla también puedes colocar ácido hialurónico, por ejemplo. No sé, los que creen en medicina complementaria, alternativa, esas cosas que no tienen evidencia, colocan la proloterapia, coloca dextrosa, los que hacen plasma rico en plaquetas, que como dije también es medicina alternativa, colocan plasma rico en plaquetas, los que hacen células madre colocan concentrados de células madre. Infiltración es el procedimiento nomás, solo que puedes infiltrarle diferentes medicamentos. Y cada articulación tiene sus maneras de abordarse. En la rodilla hay como 6 formas de entrar. El tobillo tiene 2 o 3, el codo también, el hombro tiene 4. Entonces, así hay varias formas de infiltrar una articulación. Creo que no he tocado eso porque no es el tema, ¿no? ¿Y más? Ya, doctor, gracias. ¿Alguien más? Ya, entonces, del examen físico, ¿qué no han entendido? ¿Sí entendieron lo de conteo? Doctor, ¿podría repetirlo? Porque no entendí esa parte. Ya. Eh, cuando, cuando nosotros examinamos, lo que intentas diferenciar es eh, lo normal de artritis, ¿ya? Cuando tú buscas libros de semiología, te van a hablar de el aumento de volumen de las manos, ¿no? Como esta mano de aquí. Acá todo el mundo, tu amigo, tu vecino, todo el mundo te va a decir, oye, estás enfermo de algo, ¿no? Porque ve tu mano hinchada.
Ah, esta sería una severa o moderada, quizás. La idea de examinar es que no sea semi cuantificar cómo está el paciente. Eh, ¿Cómo te explicaré? Puedo dibujar acá, puedo editarlo. Bueno, entonces, digamos, sí puedo. Esto es la piel, esto es un huesito, esto es un huesito, falange, falange, ¿no? Y esta es la piel. Aquí está la sinovia de la articulación. Y aquí hay un poquito de líquido, porque siempre hay líquido acá, un poquito. Como lubricante de los motores, ¿no? Siempre hay un poquito de líquido para que lubrique el movimiento de la articulación. Ya está. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando uno está examinando, cuando está palpando la dedo, mano, muñeca, codo, lo que sea, estás palpando la piel, la piel, la piel, y de repente en este sitio sientes una depresión, así, y la piel otra vez normal. Cuando sientes esta depresión, este huequito, significa que hay tan poquito líquido que esto se siente así, ¿no? Sientes la piel, sientes la piel, sientes la piel, 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 y de repente acá sientes un poquito de depresión, y acá otra vez normal. Cuando examinas, cuando examinas y digamos está inflamado la sinovia aquí, entonces se inflama la sinovia, el líquido entonces va a aumentar. El líquido va a aumentar y va a ser así. Se inflama mucho más, va a ser así. Entonces, y todo esto se llena de líquido, ¿no? De lo que era así y ahora es todo así. Y al momento de examinar, está todo lleno. Al momento de examinar, lo que se va a sentir es piel, 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 y de repente ya sientes una depresión acá. Esto de aquí, esta es piel, digamos. Entonces la piel, 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 y donde va a corresponder el huequito en la línea articular, ya sientes un poquito de que estuviese lleno acá, como decía, como gelatina o algo así. Y acá, ya desde ahorita, desde aquí ya vas sintiendo la piel toda hinchada. Ya hasta es visible, como en la foto. Y acá pues una manazo, ¿no? Está recontra hinchada, ¿no? Acá ya es visible todo, ya ni siquiera van a ver que a veces solo mirando nomás te das cuenta cuando la artritis es bien severa. Pero es algo subjetivo, ¿no? Que tiene que sentirse. Más o menos eso es lo que es contar. Solo que cada articulación tiene una técnica diferente. Para las metacarpos, así como el dedo índice. Perdón, para las interfalángicas, el dedo índice. Para metacarpofalángicas son los dos, son pulgar índice, perdón. Para metacarpofalángicas son los dos pulgares. Para muñeca es un pulgar. Para el codo es el índice, nada más. Para las rodillas es la oleada y el témpano. Para el tobillo es sentir la línea con el índice. Y así. Es más fácil con paciente que en foto, pero sí es algo que se tiene que, digamos, explicar en vivo, ¿no? Con el mismo paciente, porque así en fotito yo entiendo que entender lo abstracto es difícil, pero más o menos así va. La normal sientes la línea articular y cuando no es normal ya sientes que está rellena de algo, ya no la sientes la línea. Sí, no, no vuelvo a explicarlo de otra manera. Sí, Sí, creo, doctor. hola, Sí, sí, entendí mejor.
creo. Es difícil, miren, cuando te tocan en prácticas, tienes que pedirles a los doctores que te expliquen cómo se cuenta, eh, para que entiendas la diferencia. Lo primero que tienes que hacer, o lo vas a tener que hacer, es examinar a tus compañeros, compañeras, para aprender qué es normal. Una vez que entiendes esto que es normal, ya vas a aprender a sentir lo anormal. Solo que es algo que toma mucho tiempo, lastimosamente. No es algo que yo te explico hoy día y mañana ya estás muy bien. Entonces, esta parte no es fácil de aprenderlo solo. Alguien siempre tiene que enseñártelo. ¿Algo más? Ya listo. Entonces, eso sería todo.